muchas gracias. Gracias a FITS y a sus organizadores por invitarme para estar en esta charla con ustedes. Ustedes me apoyan con la presentación, ¿verdad? ¿Usted clic acá? Acá está, ya lo vi. Bueno, yo quisiera empezar haciendo como un ejercicio de cuántas, como bien lo decía Isa, cuántas veces no les ha llegado a ustedes a través de un servicio de mensajería, alguna red social, y no tienen este familiar como incómodo o colega de trabajo que les comparte si el ajo es la cura del COVID o si mandas 10 veces este mensaje van a donar 10 pesos a tal organización o si les llegó esta noticia de que si lo compartes muchas veces puedes apoyar a cierta organización o que hay una oleada de migrantes que vienen a la ciudad a quedarse con tus trabajos y que son casi todos delincuentes. Levante la mano quien ha tenido ese familiar incómodo que ha recibido esa cadenita. Pues lamentablemente les informo que hemos sido parte, un eslabón más de la cadena de la desinformación. Y esto es solo como la punta del iceberg de este gran problema, de este fenómeno social que estamos viviendo en esta era. No es nuevo, ha existido durante casi toda la historia de la humanidad, pero en esta ocasión vemos que hay un avance importante con esta hipercomunicación que tenemos ahora. Entonces, para entender un poco el fenómeno hay que nombrar al enemigo, ¿no? ¿Qué es desinformación? La desinformación es esta información falsa, engañosa o sacada de contexto que sirve y está diseñada y se difunde para manipular ya sea tu opinión personal, para por quién vas a votar, a quién quieres apoyar, qué derechos puedes acceder. Entonces, esta desinformación es creada en su mayoría de forma intencional y deliberada para manipular, para influir en tu opinión pública, para polarizar, para dividirnos y distraernos de otros temas que debemos estarles poniendo atención, porque estamos tan enfrascados en la discusión en redes sobre un tema X, sobre si Nodal le engañó a Cazú o no, o si Ángela tuvo algo que ver. Bueno, estamos tan enfrascados en ese tipo de temas que estamos perdiendo el ojo de lo que es realmente importante. Entonces, la desinformación puede adoptar muchísimas formas. Le llamamos nosotros desinformación porque llamarle fake news, si bien es el término más común y más usado, este término es muy aplicado cuando se le quiere nombrar a las voces que son críticas. Entonces, hemos visto personajes, por ejemplo, allá en el norte del continente, que a todo le dice que es fake news cuando son voces críticas, cuando son voces que le cuestionan. Incluso también lo vimos aquí en estas administraciones pasadas federales y locales, ¿no? Todo es fake news si va en contra de lo que yo quiero imponer en mi agenda, ¿no? Entonces, entendamos un poco, llamémosle como es, la desinformación, y esto es parte de un problema muchísimo mayor. Bueno, y que puede ir como bien, desde teorías de conspiración, manipulación de imágenes, descontextualización de hechos. Entonces, todo esto está diseñado para distraernos de lo que realmente importa. ¿Para qué es esta herramienta? Para influir en decisiones electorales, para provocar pánico en situaciones de crisis, para dañar la confianza pública de algunas instituciones, para el menoscabo también de derechos humanos, para dividir comunidades, como les decía, y para obviamente afectar la democracia. Ya hemos visto campañas de desinformación que han alterado elecciones en países como Estados Unidos, Brasil, Argentina. Y en una de esas, si les escarbamos un poquito más, hasta en México también podemos detectar este tipo de desinformación. Desafortunadamente, es un problema multifactorial, no lo vamos a parar, pero sí podemos hacer frente. Y debemos hacerle frente entendiendo cómo se mueve la desinformación. La desinformación tiene dos componentes muy importantes para su movilización. Uno, obviamente, es las redes sociales, pero otro es esta capacidad que tiene para conectar con las emociones. Cuando tú recibes una información muy alarmante, lo primero que haces es conectar con las emociones más básicas del ser humano: miedo, enojo, angustia e incluso alegría también. Porque la desinformación no solamente son estos portales falsos de noticias o estas cadenas de WhatsApp, no. La desinformación muta, se mueve y se transforma hasta en memes. Estos son algunos ejemplos de cómo se convierte la desinformación o cómo se mueve la desinformación. Esto es una cadena que estuvo circulando en WhatsApp y en Telegram, donde decía que si tú predicabas a horas no adecuadas,
se oye como canción, podías tener llegar hasta a ser preso por predicar en horas no aptas para ello. Entonces, se movió muchísimo. Obviamente es una desinformación promovida por ciertos grupos y ciertos intereses que pues buscan un beneficio económico, o dividir o polarizar. Este también, bueno, y aparte atenta contra derechos humanos de la libertad de expresión y de la libertad religiosa, ¿no? Este otro también vemos ahí también se puede hacer un Twitter donde dice que algún personaje político, alguna celebridad falleció, está enfermo, está lesionado, en el caso de algunos deportistas. Entonces también se convierte, eso también es desinformación, porque implica personajes de la vida pública y afecta nuestra toma de decisiones. También polariza y pone el foco en temas que no son problemas o que no existen esos problemas, como esta nota que surgió cuando llegó la presidenta Sheinbaum al poder y decía que habría, bueno, cuando estaba como jefa de gobierno en la Ciudad de México, se circuló que iba a promover campañas de resignación de sexo en la Ciudad de México como parte del sistema de salud, ¿no? Cuando lo que realmente era que iban a promover la corrección de las actas de las infancias trans, no una resignación de sexo, porque eso está prohibido por la ley además. Tienes que ser mayor de 18 años para acceder a ese tipo de medicamentos, hormonas o alguna cirugía o alguna intervención quirúrgica si así lo decide. Entonces, pero esta desinformación se movió de manera impresionante, ¿no? Y bueno, recientemente en la elección de Estados Unidos vimos esta narrativa impulsada por el ahora presidente Donald Trump, donde decía que migrantes que se estaban comiendo perros y gatos en comunidades en Ohio. Evidentemente eso no era cierto. El caso surgió por una mujer que evidentemente tenía algún padecimiento mental y atacó a una mascota. Pero fue tomada esta narrativa para criminalizar grupos migrantes, para crear problemas donde no existen, donde no estaba esa narrativa y fue lo que, y bueno, hubo muchísima información y noticias que surgieron en ese sentido. ¿Cómo podemos parar o frenar o tratar de participar en este combate a la desinformación? Bueno, yo les quiero compartir el método SABE. Si bien hay muchas herramientas digitales que la verdad no quisiera gastar un poco el tiempo en eso, que son muy útiles, y les recomiendo que visiten la página de verificado.com.mx. Ahí tenemos un repositorio de herramientas digitales que les pueden ayudar muchísimo para identificar imágenes alteradas, videos editados, incluso hay herramientas para detectar si ese perfil que está ahí, ese experto que dice ser experto en algo, es realmente una persona conocedora del tema. Y esas herramientas están ahí, les digo, las pueden encontrar en nuestra página, es una caja de herramientas, incluso hay videos tutoriales que les van a enseñar a utilizar esas herramientas, pero yo creo que definitivamente la principal herramienta que tenemos que utilizar es el pensamiento crítico. Y entonces tenemos este método que se llama SABE. ¿Por qué SABE? Porque el que sabe, sabe. Es muchísimo más fácil que se acuerden así. ¿Qué significa SABE? Sospecha, analiza, busca y evalúa. Con estas simples claves, esta mnemotecnia de SABE, va a ser como una muy buena herramienta que van a tener siempre con ustedes para poder hacer frente a la desinformación. Primero, sospecha. El contenido que te llegó, sea por cualquier medio que te haya llegado, si te provoca emociones fuertes, hay una red flag que hay que atender ahí. O sea, si te provocó miedo, te provocó angustia, te provocó enojo y ese impulso de compartirlo para alertar a tu comunidad, hay que hacer un frenito un poquito. ¿De dónde viene esa información? ¿Quién es la fuente? ¿Cómo te llegó? ¿Es alguien conocido? Y esa persona que te la envió, ¿de dónde la obtuvo? ¿Es un medio de comunicación el que la está publicando? Entonces, ¿cuáles son sus fuentes? ¿A quién entrevistó? ¿Esas personas que están ahí son conocedoras del tema? Ese link que te enviaron, comparte enlaces, comparte las fuentes documentales de dónde obtuvo esa información. ¿Es confiable? O sea, ¿ha publicado fake news antes? ¿Ha publicado desinformación? ¿O es un medio, digamos, con cierta reputación que a lo mejor puede tener alguno que otro error, pero vamos, es digamos, bueno en lo que hace? Entonces, siempre cuestionarnos esos contenidos que nos llegan, ¿no?
Esta es una página de memes, o sea, es sátira, para empezar, es una broma. Siempre hay que cuestionarnos y sospechar de ese contenido que nos llega. Si despertaron algunas dudas, hay que analizar. Si te les mandaron videos o imágenes, estos son del evento que están diciendo que es. Hubo hace poquito ahora con el tema de Dana, imágenes pues definitivamente una tragedia en España, pero decía que era un huracán el que había entrado y compartían imágenes y unos videos de casi un tornado entrando por la costa, ¿no? No eran, o sea, si bien es cierto, esas imágenes eran ciertas, no fueron en Valencia, habían sido creo que en Ohio había sido, era un tornado que había entrado y había destruido esa comunidad. Entonces, si bien es una imagen que fue cierta, está sacada de contexto y no abona más que al miedo y a la preocupación de un tema importante. Entonces, siempre hay que checar que si esas imágenes corresponden con el contexto que está pasando, si el sonido también va acorde. Hemos visto muchísimas, sobre todo en época electoral, videos editados o audios montados para decir a una persona que alguna noticia, algún tema escabroso, incluso hasta le alteran el fondo y le ponen así como imágenes satánicas. Hubo uno que se compartió muchísimo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que decía que eran satánica, ¿no? Por atacar esta identidad de ella como una persona que viene de la comunidad judía. Entonces, bueno, siempre analizar, ser muy críticos en esto, si todo lo que las piezas que estamos viendo corresponden con los hechos, corresponden con la información. Ahora, ¿hay más dudas? Busca. Siempre hay algo en Internet que te puede aportar más datos. Esa información que te llegó, ¿se publicó en otros medios? Son medios, lo que le llamamos los fake media, porque hay muchísimos que surgen ahí y que comparten información de temas muy específicos que no, obviamente notamos que tienen alguna agenda. Pero si esta información fue publicada en páginas oficiales, ahí es un buen indicador de que esa información es cercana a la fuente, ¿no? Y lo más sencillo que se puede hacer para el tema de buscar es, chécalo en Google. Google tiene muchísimas herramientas, incluso tiene una que se llama Fact Checking Explorer, Fact Checking Tools también, y pueden entrar ahí y buscar por temas, y les aparecen todas las organizaciones de fact checking, que somos más de 120 alrededor del mundo, que ya a lo mejor trabajó de ese tema, y ahí pueden encontrar información. La desinformación siempre es muy cíclica, la vemos que regresa constantemente, ¿no? Hay una que le decimos que es nuestra vieja confiable, que es una información que dice que un arroz que viene de Pakistán está contaminado y tiene un virus. Y que eso fue importado y que llegó a México y que llegó a las costas de Veracruz. Nada más que ese mismo arroz Dana, pakistaní, también llegó a Venezuela y también llegó a Colombia y también llegó a Argentina y también llegó a Cuba. Y a cada rato empieza a recircular. Entonces, dense una buscada por Google, es lo primero que hay que hacer para ver si ya algún otro equipo de fact-checking ya ha trabajado el tema. Y también, pues obviamente pueden buscar en verificado si ya hemos trabajado en estos temas. Y una ventaja que tenemos en verificado es que tenemos un oído muy abierto a nuestra comunidad. Nos pueden contactar a través de las redes sociales y preguntarnos, oye, ¿ya tienen este dato? O si ustedes lo encontraron, también nos alimenta muchísimo para empezar a trabajar las verificaciones de los temas que les interesan, ¿no? Que básicamente la gran mayoría de los contenidos que publicamos en verificado son por peticiones de la comunidad de nuestra audiencia, que nos dice, oigan, me llegó esto, ¿es verdad o no? Y entonces trabajamos ahí. No tenemos un chatbot, están viendo el chatbot de verificado, que soy quien atiende la parte de las redes sociales, junto con otras dos colegas. Entonces somos seres humanos que estamos detrás de esa pantalla atendiendo sus solicitudes. Y la otra parte, lo más importante es evaluar. Ya con todos estos datos que tienen, ya sospecharon, ya analizaron el contenido, ya buscaron en Google o en verificado o en cualquier otro grupo de fact-checking. Con todos esos datos, si creen que el contenido es real, hay que hacer como ese análisis de si es verdad, ¿vale la pena que lo comparta? O sea, estoy 100% seguro de que este contenido es real, entonces lo comparto. Si hay una sola duda al respecto del tema, de preferencia, no se comparte. Cualquier duda, entonces incluso les digo, comunicar, nos la pueden mandar a través de verificado y podemos ayudarles a verificar esa información. Pero si hay la mínima sospecha de que esto puede ser, que no hay los datos completos, de preferencia no la compartan.
Aquí es muy importante entender que el tema de la desinformación no es un tema de periodistas, no es un tema de gobiernos, es un tema de todos y todas como sociedad. Todos y todas podemos ser el primer frente que combata este problema. Como les decía, la desinformación no se va a acabar, pero sí podemos frenarla, sí podemos cortar esa cadena de desinformación, dejar de ser eslabones en el tema de la desinformación y seguir replicando esas narrativas que muchas veces se convierten en discursos de odio que afectan a poblaciones afrodescendientes, indígenas, de la población de la diversidad sexual, población migrante. Entonces, es muy importante que tengamos ese freno, tengamos esa conciencia para evitar ser parte de las cadenas de desinformación. Recuerden, el método SABE es lo más sencillo, el pensamiento crítico es lo más útil a la hora de ser una solución a este problema, ¿no? Cada clic cuenta y por favor hagan que sea un clic por la verdad, por la información veraz y no seguir compartiendo este tipo de desinformaciones. Como que les dejo, este es el código QR de nuestra página. Les digo, ahí pueden encontrar todas las cajas de herramientas, las informaciones que también hemos verificado. Verificamos de todo, salud, política, temas sociales, y además hacemos investigación sobre específicamente en el tema de desinformación y cómo se mueve y cómo fomentan este tipo de narrativas que polarizan y que nos dividen como sociedad. Es muy importante, les decía, que su clic puede ser como esta diferencia, ¿no? Entre seguir compartiendo la desinformación y puede ser la diferencia, ¿no? Entre seguir compartiendo verdad y seguir compartiendo la mentira. ¿Hay alguna duda que tengan al respecto? ¿Alguna duda que quieran compartir? Adelante. Sí. Tu nombre es Beto, que no las llegó y discúlpalas. Quedó bien sagatona. Uy. Claro. Sí. eh, es gracias a esto de la viralidad de la desinformación. Sí. Entonces aquí pues mi pregunta, o más bien sería mi inquietud es, ¿cómo podríamos hacerle nosotros como sociedad como para fomentar campañas de verificar la información o de tratar de verificar esta que es tan rápido? Porque me imagino que aquí en verificado pues, son notas que son más grandes o que te puedes meter a Google a checar. Pero acá un video que me mandó mi mamá de una balacera en La Palma, Nabolato, pues está más difícil, ¿no? Verificar lo que sí fue o no fue. Ese tipo de información tiene su complejidad y sobre todo cuando hay un tema de seguridad. Normalmente es cuando la desinformación aprovecha estos canales cuando hay un desastre natural, como lo que pasa en Valencia, España, cuando hay una elección, un proceso electoral, como está sucediendo en Estados Unidos ahorita, y cuando hay una cuestión de seguridad o una pandemia también, que lo vimos hace algunos añitos y que hubo una vez que se combinó todo, ¿no? Pandemia, elecciones y desastres naturales. Cuando estamos en esos climas mediáticos es sumamente complejo verificar. Ahí lo mejor que se puede hacer como estrategia es, si bien hay ciertas reticencias en el tema de conseguir fuentes oficiales con el gobierno, porque al final de cuentas su narrativa es lo que implica, es lo que importa, pero por temas de seguridad, ya aterrizándolo a la gente, es mejor atender a las indicaciones y la información que te esté dando el gobierno en ese entonces, de los organismos de seguridad. Exactamente. Pero la ventaja es que hay medios independientes que sí están informando. Está, por ejemplo, el debate, está Noreste, que son colegas y buenos amigos que están trabajando en el tema. Entonces, ubicar a los medios de comunicación en los que tienes confianza, con los que sabes que hay información al menos tratada de forma imparcial y tratar de navegar en este mar desinformativo, ¿no? Y no contribuir más. A lo mejor si no podemos frenarlo, al tratar de no contribuir más a todo este ruido mediático y todo este ruido que se está tomando en cuenta en el debate público. La otra opción que también, y que nos pasó mucho con colegas de Tamaulipas, era ver medios cercanos a la zona, Guadalajara, Sonora, Durango,
que a lo mejor tienen otra visión y que están viendo desde afuera lo que está sucediendo en el territorio. ¿Alguna otra pregunta? Estoy tomando algo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias. Me quedo a sus órdenes. Voy a estar aquí a lo largo del festival. Muchísimas gracias a FITS por la invitación. Espero no haberme pasado el tiempo. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos aquí pronto.